¿Cuál es la verdadera razón de que Pablo Iglesias haya dimitido? Muy buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a comentar la que yo creo que es la verdadera razón por la cual Pablo Iglesias ha dimitido y ha dejado definitivamente la política. Cosa que, por cierto, me alegro un montón y le viene yo creo que bastante bien a España. ¿Que por qué digo esto? Bueno, Pablo Iglesias desde mi punto de vista no es un señor que aporte buenas ideas, es un señor que aporta ideas radicales y que aparte o estás con él o estás en contra de él. Pero bueno, en este vídeo no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del por qué se ha ido realmente. Porque sé que hay mucha gente que piensa que Pablo Iglesias se ha ido por los malos resultados que ha tenido en Madrid. Y sí, eso es técnicamente cierto. Pero yo creo que hay algo más, os lo voy a explicar. Vosotros tenéis que tener en cuenta que Pablo Iglesias estaba en el gobierno. Porque alguien que está en el gobierno, que está en un sillón cómodo, en una situación buena, va a dejarlo, él mismo, por libre elección, para irse a la Comunidad de Madrid a intentar ganar unas elecciones sabiendo que no lo tiene nada bien y que puede ser que se lleve la hostia como se la ha llevado. ¿Por qué? Pensadlo. ¿Por qué alguien se iba a arriesgar a eso? ¿Por qué te vas a arriesgar a eso si estás en el gobierno? Muy simple, para seguir siendo el abanderado de la izquierda y quedar como un héroe. Puede ser que hasta ahora no me hayas entendido, pero tranquilo que con esto que te voy a decir, sí. Vosotros tenéis que pensar que una persona de izquierdas como Pablo Iglesias dice un montón de burradas y da un montón de mensajes radicales. La gran mayoría de esos mensajes, aparte de ser radicales, son incumplibles. Por varias razones. Primero, porque ni España ni la Unión Europea te dejan hacer la mitad de las propuestas que propones. Y segundo, porque si haces la otra mitad, arruinas a España. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una persona con este tipo de ideas llega al gobierno, como os he comentado, no puede cumplir prácticamente nada de lo que ha dicho. Y lo que cumple lo hace a peor. Entonces, eso lo que hace es que su electorado vea que no está cumpliendo lo que ha dicho. Por ejemplo, vamos a subir las pensiones un 20% porque es un colectivo de alto riesgo. Llegan al gobierno y no lo pueden subir. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Porque eso generaría un déficit brutal. ¿Qué pasa? Que como es gente que no ha echado cuentas en su vida y la gente que les vota, por desgracia, tampoco, cuando llegan al gobierno y proponen lo que proponen a los funcionarios, que son al final los que llevan la maquinaria del Estado, se dan cuenta que que eso no se puede hacer, que no es viable. Y entonces, ahora, ¿cómo les explicas a tu audiencia que ese mensaje radical por el que tanto has luchado, por el que tanta gente te ha votado desde el corazón, no desde la cabeza, no se puede llevar a cabo? ¿Cómo se lo explicas? No puedes. No puedes. Y ya no es que pierdas en las elecciones, sino que tú como personaje político pierdes muchísima credibilidad. Y tú miras, ya, pero si deja la política, ¿qué más le dará a él su imagen política? No, sí importa. ¿Por qué? Porque aunque deje la política y nunca más vuelva a entrar en un partido o funde un nuevo partido, al final Pablo Iglesias, recordar mis palabras, se va a quedar como ese líder de izquierdas que abandonó el gobierno cuando veía que los demás hacían cosas con las que él no estaba de acuerdo. A él, como no estaba de acuerdo con la gestión que se había hecho con el coronavirus y la gestión sanitaria, decidió marcharse del gobierno. Decidió marcharse a Madrid a intentar cambiar las cosas. Pero debido a que los fascistas ganaron, se retiró para desde afuera de la política intentar ejercer una opinión más crítica y más real. Esto suena bien, ¿verdad? Pues esto es lo que yo creo que tiene Pablo Iglesias en su cabeza de aquí a 1 o 2 años cuando se pase toda esta resaca. Que va a poder criticar abiertamente a todos de nuevo. Porque eso es lo que hace uno de izquierdas. Criticar sin aportar ideas. Y las ideas que aporta son, como ya os he comentado, irrealizables o radicales. O las dos. Pero si tú, en el momento en el que tienes que gobernar y tienes que tomar decisiones, decides irte, puedes seguir criticando al gobierno. Incluso ahora va a poder seguir criticando a su propio partido. Y si el día de mañana funda otro nuevo partido, lo fundará con ideas más radicales todavía y además empezará a decir, es que yo me fui del gobierno, como ya os he dicho, porque esto y esto se hacía mal. Y yo lo quiero hacer de esta y de la otra forma. Es clave todo esto que os estoy comentando. Y sí, sé que suena un poco extraño o conspiranoico lo que os estoy diciendo, pero pensadlo detenidamente, ¿por qué alguien que vive cómodo en el gobierno va a irse a unas elecciones de Madrid a jugársela, viendo que la tendencia no era muy halagüeña? ¿Por qué lo vas a hacer? Para quedarte, repito, como abanderado de la izquierda. Así de simple, aparte él ya tiene un sueldo vitalicio, ¿qué más le da? Si el dinero del Estado ya le tiene. Además tiene ahí a su mujer colocada a dedo, ¿qué más le da? Por dinero no va a ser, va a vivir mejor, trabajando menos y encima, como os he dicho, a efectos de la masa, de la población en general, va a ser alguien coherente. Que cuando las cosas salieron mal se fue, que cuando no estaba contento con lo que se hacía en el gobierno se fue. Y tú pensarás, ya Javi, pero entonces ¿por qué él ha tomado el movimiento de irse del gobierno aunque quisiese quedarse como líder de la izquierda? Muy simple, porque sabía lo que se venía. Porque sabía que se venía un ostión brutal en las próximas elecciones en España.
Y porque sabe, aparte del tema de las elecciones, que los 2 próximos años en España van a ser durísimos. Van a ser 2 años en los que se va a tener que decidir cómo gestionar todo el dinero que nos dan desde Europa, que ya veréis como dentro de unos años va a haber un montón de casos de corrupción al respecto. Aparte, van a ser 2 años en los que a ver qué se le dice a la gente que está en ERTE. ¿Qué va a pasar con toda la gente que está en ERTE? Con toda la gente que está en paro y la que va a estar. Que nos vienen 2-3 años muy complicados. ¿Qué le vas a decir a esa gente cuando gobierna la izquierda? Porque claro, cuando gobierna la derecha con eso, puedes decir un montón de burradas. Que si pacto social, que si están aplicando los recortes, que sí que hay que aumentar el gasto público, etc. Pero cuando gobiernas tú, ¿cómo ahora subes las pensiones a los jubilados? ¿Cómo tú ahora mejoras el pacto social? ¿Cómo tú ahora metes todavía más dinero en el Ministerio de Igualdad? Se te complica mucho todas estas acciones y por tanto se te complica mucho seguir vendiendo lo que tú vendías a tu electorado. Hasta aquí el motivo del por qué Pablo Iglesias, desde mi punto de vista, ha dejado la política. Ahora bien, ¿es esto algo bueno? ¿Es esto algo malo? Yo creo sinceramente que es algo bueno. Ahora bien, miedo me da a un Pablo Iglesias desde fuera de ningún partido político. Si ya es radical ahora mismo, teniendo que estar dentro de un partido, teniendo en definitiva que contentar a una cierta cantidad de votantes, estando desde afuera, como estoy yo, por ejemplo, qué burradas no dirá. Pero bueno, que ya os digo yo, que como un héroe va a quedar y ya vendrá el de Salvados y le dará una entrevista dentro de unos meses, quedando como Dios, diciendo que es que recordar mis palabras porque quiero que las recordéis. Cuando le haga una entrevista a Pablo Iglesias y diga ¿por qué dejaste el gobierno y por qué dejaste la política? Dirá, no me gustaban las cosas que estaban haciendo en el gobierno. Además, se lo dirán cuando la crítica al gobierno sea máxima por todo lo que lo está cagando. Así él se lavará las manos. Y cuando le quieran echar en cara todos los muertos que ha habido en España, toda la gente que se va a ir a la pobreza por culpa de la pésima gestión que han hecho durante el coronavirus, él se lavará las manitas y dirá, yo no estaba de acuerdo con eso. Yo quería hacer esto, esto y esto, que son mensajes mucho más radicales, pero que la masa cuaja, pero no me dejaron. Y como no me dejaron, me fui. Así de simple. No hay más. Y ya está, no tengo mucho más que decirte. Simplemente me gustaría, como siempre, que me dejases aquí abajo en los comentarios si piensas lo mismo que yo. ¿Crees que Pablo Iglesias ha ido por esto? Porque es lo que te digo, piensa que Pablo Iglesias tenía un puesto asegurado en el gobierno. ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué? Yo creo que por esto que os he comentado. Así que eso, déjame aquí abajo en los comentarios y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque tengo vídeos muy interesantes en este canal de política, de economía, de análisis de la actualidad, etc. Y como lo veis, trato de hacerlo de la forma más imparcial posible. Y también sígueme en mis redes sociales como por ejemplo TikTok, que subo varios TikToks cada día hablando también de política, economía, actualidad, criptomonedas, que se vienen vídeos próximamente sobre el tema, así que dale goma. Y ahora ya sí que sí, os dejo de dar la chapa, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!